Si estás viendo este vídeo ahora mismo y estás atrapado en alguna oscuridad, en alguna atadura del diablo, necesito que dejes todo lo demás y escuches atentamente. Verás, no hay forma de esconderse de Dios. Ninguna obra hecha en secreto permanece oculta ante Él. Lo que voy a compartir contigo no es entretenimiento. No es solo un testimonio más. Es un mensaje serio de alguien que ha estado en el más allá y regresó con una advertencia para todos nosotros. Una mujer de 57 años contó un encuentro horrible, una experiencia que la llevó al mismísimo infierno. Y lo que presenció allí me impactó. He escuchado innumerables testimonios sobre el infierno. He escuchado historias, sueños, visiones, pero esta destaca. Es cruda. Es real. Y transmite un mensaje que te hará replantear tu vida. Una parte de su testimonio me sorprendió mucho. Afirma haber visto el alma de Jimmy Swaggart, un pastor de renombre mundial, en el infierno. Y lo que él le dijo allí fue algo nunca antes escuchado. Si vives en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, esto es para ti. Tenía un mensaje, y no estaba edulcorado. No era suave. Era urgente, desgarrador y necesario. No perderé tiempo desarrollándolo. Vamos a entrar en materia. Pero antes, si es la primera vez que ves un vídeo en este canal, muchas gracias y que Dios te bendiga. Por favor, no te guardes este mensaje para ti. Compártelo. Envíaselo a tu familia, a tu grupo de la iglesia, a tus amigos. Alguien necesita escucharlo. Este tipo de mensaje puede transformar un alma. Podría salvar una vida, quizás incluso la tuya. Y si alguna vez has tenido una visión, una revelación, una experiencia cercana a la muerte, no tengas miedo de hablar. No entierres lo que Dios te dio. Mi información de contacto está en la descripción. Grábate compartiendo tu historia, vídeo o audio, y envíala. Si el Señor me lo permite, la publicaré aquí igual que esta. Ahora, quiero que escuches con atención, no solo con los oídos, sino con el espíritu. Abre tu corazón mientras te leo este testimonio de nuestra hermana Margaret. Me llamo Margaret y cumplo 57 años este noviembre. A mis hermanos y hermanas en Cristo, les hablaré con sinceridad. No tengo nada que ocultar. Y a quien lea esto, le pido que no se burle de mí por lo que he hecho. No me juzgue por lo que he pasado. Ya me entregué a Jesús, y Él me pidió que compartiera esta parte de mi vida para que otros sepan de su misericordia y de cómo me sacó de un hoyo que cavé con mis propias manos. ¿Qué me pasó? Ocurrió 2 días antes de que Jimmy Swaggart falleciera. Y lo que vi lo cambió todo. Todavía es difícil hablar de ello. Fue más profundo de lo que jamás imaginé. Verán, no solo pequé. Viví en pecado. Caminé con él. Lo acepté. Lo respiré como si fuera aire. Y allí permanecí durante décadas. Si me vieras ahora, probablemente no creerías la vida que llevaba. No te culpo. Hoy estoy aquí sentado lleno de arrepentimiento. No solo del tipo de arrepentimiento que te hace desear haber hecho algo diferente. Es decir, del tipo que te atormenta. Del tipo que te hace llorar por los años desperdiciados. Si pudiera volver atrás, lo haría. Lo desharía todo. Pero no puedo. Ninguno de nosotros puede. Solo me queda gritarle a quien quiera escucharme. No te vayas como yo. No termines donde casi me quedé para siempre. Nací en la pobreza. Pobreza de verdad. Mi madre murió cuando yo era pequeño. Y mi padre, bueno, era más un fantasma que un padre. Acabé criado por mi tía, pero la verdad es que a ella no le importó lo que me pasara. Nunca me preguntó dónde estaba, con quién estaba ni si había comido. Hubo momentos en que pasé hambre durante días. A los 16, ya me acostaba con hombres mayores, hombres con dinero. Al principio, me dije que era inofensivo.
solo atención, solo regalos, solo emoción. Me gustaba el poder que creía tener. Me gustaba sentirme deseada. Pero no se detuvo ahí. Siguió. Y pronto dejé de ser solo un juego. Me había convertido en prostituta a tiempo completo. Lo digo sin vergüenza hoy, no porque esté orgullosa, sino porque ya no soy esa persona. Me han lavado. He cambiado. Pero en aquel entonces, creía que estaba viviendo un sueño. Mi mejor vida, la llamaba. Tenía clientes de todo tipo, hombres casados, ricos, jóvenes, pastores, desconocidos. Si tenían dinero, me daba igual quiénes fueran. Me creía lista. Creía tenerlo todo bajo control. Vivía en hoteles, vestía la ropa más cara, conducía coches de lujo, viajaba donde quería. Y el dinero, ¡ay!, sobraba. Pero con ese dinero venía algo más oscuro. Tuve tantos abortos que perdí la cuenta. A veces ni siquiera sabía quién era el padre. Iba a una clínica, me curaba y seguía adelante como si nada. Me decía a mí mismo, es mi cuerpo. Hago lo que quiero. Y creía esa mentira con todo mi corazón. Con el paso de los años, la gente acudió a mí, cristianos. Algunos intentaron hablarme de Jesús. Otros me advirtieron del infierno. Me reía en su cara. Les decía que se preocuparan por sus propios problemas. No creía en nada de eso. Pensé que, de todas formas, estaba demasiado perdido para ser salvo. Así que seguí adelante. Los fines de semana eran para ir de fiesta. Organizaba fiestas desenfrenadas. Bebía. Bailaba. Pecaba sin pensarlo 2 veces. Mi corazón era duro como una piedra, lleno de orgullo, de egoísmo, de maldad. Y lastimé a mucha gente. Usé a los hombres. Destruí matrimonios. Arruiné hogares. Y no me importó. Creía que era intocable, pero Dios tenía un plan diferente. Ocurrió el 28 de junio. Había ido a uno de esos eventos privados, esas grandes fiestas que los ricos organizaban cada mes. Me quedé allí hasta las 3:30 de la madrugada. Recuerdo haberme subido al coche con mi amiga Sandra. Estaba borracho. La carretera estaba vacía y silenciosa, y yo conducía demasiado rápido. Y entonces sucedió. Un camión apareció de la nada. Ni siquiera tuve tiempo de parpadear, y mucho menos de frenar. Todo se volvió negro. Sentí que mi cabeza se estrellaba contra el volante. Y así, sin más, me fui. En el momento en que mi espíritu abandonó mi cuerpo, supe que estaba muerto. No podía moverme. No podía hablar, pero podía ver. Vi los restos. Vi mi coche completamente destrozado. Vi mi propio cuerpo desplomado, sin vida. Y entonces algo me agarró. No me jaló hacia arriba. Sin luz, sin paz, sin una cálida bienvenida. Me jalaron hacia abajo rápidamente. Tan rápido que apenas podía pensar. Sentí como si me arrastrara algo pesado, algo furioso. Y entonces llegué. Estaba en el infierno. Déjame decirte algo. Ese lugar es más real que este mundo. Quizás pienses que son solo historias o metáforas, pero te digo que lo viví. Lo respiré. Lo sentí en cada parte de mi ser. Al principio, no vi fuego, solo una oscuridad densa y pesada. El aire era caliente, tan caliente que no se podía respirar. Sentía los pulmones como si se llenaran de humo y calor, pero no había nada que respirar, solo dolor. Entonces empezó el grito. Gente, tanta gente llorando, gimiendo, suplicando, pero nadie escuchaba. No había ayuda, ni consuelo. Y lo peor, no podías ver que te dolía.
No era como lo que había oído en los cuentos de demonios que andaban por ahí. No, era algo más. Algo invisible y aterrador. Te golpeaba, te arrastraba, te desgarraba el alma. Y entonces yo también empecé a gritar. No podía parar. Sentía como si mi cuerpo ardiese por dentro. Y ni siquiera había llegado a lo peor. Empezaron los castigos. Algo que aún no podía ver me arrastró de nuevo y me arrojó a un pozo. Y ese pozo estaba lleno de gente como yo. Personas que habían cometido pecados sexuales. Hombres y mujeres. Todos desnudos, expuestos y atormentados. Vi cuerpos destrozados, aplastados, retorcidos de maneras que no tenían sentido. Y entonces empecé a sentirlo. Cada acto pecaminoso que había cometido con cada hombre. Lo sentí todo. Lo reviví todo. Mis partes íntimas ardían una y otra vez. El dolor nunca cesó. Nunca se apagó. Grité hasta quedarme sin voz. Nadie vino. A nadie le importó. No había fin. Entonces me trasladaron de nuevo. Me arrastraron a otra cámara, un lugar específico para mujeres que habían abortado. Ese lugar me destrozó. Éramos miles, quizá más, y los oíamos, a los bebés llorar. Pero no era el tipo de llanto que esperarías de un recién nacido. No, estos llantos eran furiosos, penetrantes, atormentados, llenos de acusaciones. Cada llanto se sentía como un cuchillo que me atravesaba los oídos hasta el corazón. No eran simples sonidos. En esos llantos, los oía preguntar, ¿por qué no me dejaste vivir? Intenté correr. Intenté acallarlo. Pero no había escapatoria. Me vi obligada a revivir el dolor de cada aborto. Lo sentía en mi cuerpo, en mi útero, en mi estómago. Ardía y me desgarraba una y otra vez, igual que en cada uno. Pero esta vez, sentí lo mismo que ellas. ¿Y saben qué? Ya ni siquiera intenté luchar. Sabía que lo merecía. Sabía que cada parte de ese tormento era el resultado de mis propias decisiones. Y solo podía pensar, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no presté atención cuando intentaron advertirme? ¿Por qué me reí en sus caras? Pero aún no había terminado. Tras soportar el tormento durante lo que pareció una eternidad, me arrastraron de nuevo, esta vez a un lugar más oscuro y amplio que cualquier cosa que hubiera visto antes. Parecía infinito, como un pozo sin fondo, y el aire a su alrededor era más denso, más frío, más sofocante. No sabía a dónde iba, pero sabía que sería peor. En cuanto llegué, sentí que esta zona albergaba un dolor diferente. No era para el pecador promedio. Este lugar estaba reservado para quienes una vez tuvieron la verdad, a quienes se les confió la palabra de Dios, pero la traicionaron. Fue entonces cuando vi a esos pastores, miles de ellos. Me quedé atónito. Siempre había creído que cada predicador, cada pastor, cada hombre de Dios estaría en el cielo al morir. Eso pensaba. Pero estaba equivocado. Totalmente equivocado. Estos pastores gritaban más fuerte que nadie que hubiera escuchado antes. Sus gritos no eran solo de dolor. Eran de una conmoción abrumadora, de incredulidad. Nunca imaginaron estar allí. Los vi siendo torturados de diferentes maneras. A algunos los encadenaron y los azotaron con cadenas de fuego. A otros los colgaron boca abajo, dándoles vueltas sin parar. Era horrible verlo. Pero en el infierno, no hay nadie que te compadezca, nadie que te explique, nadie que te salve. Entonces, algo me atrajo la mirada y me estremeció profundamente. Un enorme pozo en el centro de la cámara empezó a girar como una máquina. Giró con violencia, creando un sonido ensordecedor, como el rugido de un metal, y de repente, sin previo aviso, alguien salió despedido, propulsado por los aires, y aterrizó no muy lejos de donde yo estaba.
Su cuerpo flotaba en el aire, encadenado por las muñecas, suspendido como un tribunal penal en juicio. Y fue entonces cuando vi su rostro. Era Jimmy Svagot. No podía creerlo. Lo había visto predicar en televisión tantas veces a lo largo de los años. Era un nombre conocido, alguien a quien admiraban. Pero ahora estaba aquí, encadenado, sufriendo agonía. No solo lloraba, sangraba por los ojos. Gruesas gotas de sangre le corrían por el rostro. El peso del dolor sobre él era insoportable. Su expresión era de arrepentimiento, un arrepentimiento profundo y doloroso. Volvió el rostro hacia mí y habló. Su voz era quebrada, pero clara. Díganles, dijo, díganles a mis compañeros pastores en Estados Unidos que dejen de jugar con Dios. Dejen de mentirle a la gente. Deja de ocultar el pecado tras el púlpito. Hizo una pausa, temblando mientras las lágrimas de sangre seguían cayendo. Pensé que llegaría al cielo. De verdad lo creía. Pero en el momento de mi muerte, me arrastraron hasta aquí. Todo lo que intenté mantener oculto quedó al descubierto. La lujuria, el adulterio, el engaño, todo quedó expuesto ante mí. Nada quedó oculto. Me quedé allí paralizado, incapaz de responder. Parecía tan destruido, tan desesperado. Le rogó a Dios en voz alta, por favor, déjame regresar. Déjame advertirles. Por favor, Señor, déjame regresar. Su voz se quebró de desesperación. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, esa misma fuerza invisible regresó, lo agarró en el aire y lo arrastró de vuelta al pozo giratorio. Lo vi desaparecer, sus gritos desvaneciéndose en un rugido interminable. Fue la última vez que lo vi. Y entonces me tocó a mí. Me hundí más en el pozo, en nuevas cámaras de agonía. Me jalaban en todas direcciones, mi cuerpo se desgarraba con cada tirón. No tenía más fuerzas, ni pensamientos, solo dolor. Había perdido toda esperanza. Creía de verdad que este era mi fin, que este era mi para siempre. Pero entonces oí algo. Una voz. No era como las demás. No estaba enojada. No estaba llena de tormento. Era fuerte, poderosa, autoritaria, pero llena de misericordia. Y solo dijo 3 palabras, déjala ir. Todo se detuvo al instante. Las fuerzas que me torturaban me soltaron. Las llamas se alejaron. El suelo bajo mis pies se movió y de repente sentí que me elevaba. No caía, sino que me elevaba. Me elevé rápidamente como si la luz misma me hubiera atraído. El calor comenzó a desvanecerse. Los gritos se hicieron distantes. Y entonces abrí los ojos. Estaba en una cama de hospital. Cuando abrí los ojos, el mundo a mi alrededor era borroso, frío y silencioso. Estaba acostado en una cama de hospital, y por un momento, no supe dónde estaba. Entonces, oí que alguien decía, está despierta. Las enfermeras entraron corriendo y pude ver la conmoción en sus rostros. Más tarde, me enteré de que había estado en coma durante 72 horas. Los médicos creían que no sobreviviría. Les habían dicho a mis familiares y amigos que se prepararan para lo peor. Pero aquí, estaba viva. Las primeras palabras que salieron de mi boca no fueron preguntas sobre lo que había pasado ni sobre lo grave que estaba. No, lo primero que pedí fue un hombre de Dios. Le dije a la enfermera, por favor, búsquenme un pastor. Necesito arrepentirme. Estaba temblando, desesperado. Sentía que se me acababa el tiempo. Aunque acababa de despertar, la urgencia en mi espíritu era abrumadora. Seguía diciendo, necesito hablar con alguien que pueda orar conmigo. Ahora, no entendían. ¿Cómo pudieron? No habían visto lo que yo vi. No habían sentido lo que yo sentí. Después de preguntar una y otra vez,
Una enfermera finalmente accedió a llamar a alguien. Un pastor vino al día siguiente. En cuanto entró en la habitación, me derrumbé. Le conté todo. Lo confesé todo. La vida que había vivido, los abortos, las mentiras, el orgullo, el pecado, las cosas que vi en el infierno. No omití ningún detalle. Sollocé mientras le pedí a Dios que me perdonara. Le supliqué misericordia. Y en ese momento, supe que me escuchaba. Desde ese día, mi vida nunca ha sido la misma. Dejé de lado a todos los amigos de mi pasado. Me deshice de todo lo que me ataba a esa vieja vida. Ropa, fotos, lentes de contacto, todo. Lo quemé todo. No quería nada que me recordara a la persona que solía ser. Ahora vivo una vida tranquila y sencilla. ¿Rezo? Busco a Dios y le pido cada día que use el tiempo que me queda para advertir a otros, porque sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y nunca lo olvidaré. El infierno es real. Y lo más aterrador es que está lleno de gente que nunca pensó que acabaría allí. Gente como yo. Gente que ignoró las advertencias. Personas que creyeron en la gracia, pero nunca obedecieron. Personas que pensaron que tenían tiempo. Personas que pensaron que Dios no las enviaría allí. A veces pienso en Sandra. Estaba conmigo esa noche en el coche. No sobrevivió. Murió en ese accidente y nunca tuvo la oportunidad que yo tuve. No sé dónde está ahora. Pero rezo para que Dios tenga misericordia. Aún así, sé en el fondo que si ella hubiera visto lo que yo vi, también habría suplicado una segunda oportunidad. Pero ella no lo consiguió. Me salvó. No porque me lo hubiera ganado. No porque fuera buena, sino porque Dios es misericordioso. Si pudo salvar a alguien como yo, puede salvar a cualquiera. Pero solo si se arrepienten mientras aún respiran. Porque una vez que tu alma deja tu cuerpo, se acabó. No hay vuelta atrás. No hay segundo intento, no hay negociación. Esa es mi historia, Joseph. Rezo para que nunca la olvides. Y te ruego que se la cuentes a los demás. Adviérteles antes de que sea demasiado tarde. Esa es mi historia, Joseph. Y rezo de corazón para que nunca la olvides. Esto no es algo que puedas simplemente escuchar y olvidar. No si de verdad has estado escuchando. No si tu corazón está medio despierto. Te lo ruego. No te guardes esto para ti. No dejes que se detenga contigo. Cuéntaselo a los demás. Habla claro. Adviérteles. Advierte a todos los que puedas. A tu familia, a tus amigos, a tu iglesia, a tus compañeros de trabajo. Cuéntales mientras aún hay tiempo. Porque una vez que el último aliento abandona el cuerpo, es demasiado tarde. He visto la verdad. Sentí el fuego. He estado en presencia de la justicia. Y puedo asegurarles con absoluta certeza que ningún pecado está oculto ante Dios. Ninguno. No importa cuán pequeño parezca al mundo. No importa cuán hábilmente se haya ocultado. No importa quién lo cometa. Ya sea un adicto destrozado bajo un puente o un predicador culto tras un púlpito, Dios lo ve todo. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción hecha en secreto. Y un día, cada obra saldrá a la luz. Que la gente lo sepa, especialmente a quienes creen estar bien solo por ir a la iglesia o conocer las Escrituras, especialmente a quienes descansan en su propia bondad. Porque he aprendido a las malas. Ni siquiera a los pastores se les garantiza el cielo. Los títulos no significan nada si el corazón no es recto. La asistencia a la iglesia, los sermones, el coro, las vestiduras, nada de eso importa si no hay santidad. Lo vi con mis propios ojos. Vi ministros en el infierno. Miles gritando más fuerte que nadie porque sabían más y aún así eligieron el mundo.
Vi lo que les sucede a las personas que predican una cosa el domingo y viven una vida completamente diferente a puerta cerrada. Vi las consecuencias del pecado secreto, de la lujuria oculta, del orgullo, de las mentiras dichas en nombre de Dios. Estas no eran ateos o asesinos. Eran personas que se paraban en altares, que dirigían oraciones, que conocían la Biblia mejor que la mayoría. Pero vivían en la oscuridad. Disimulaban su pecado con encanto, con carisma, incluso con las Escrituras. Y ahora están pagando el precio para siempre. Y por favor, José, por favor, díselo a las mujeres. Dile a cada madre, a cada hija, a cada jovencita que el aborto es un asesinato. Sé que es difícil decirlo en este mundo. Sé que la gente se enoja al oírlo, pero yo tampoco lo creí. Me dije que era solo un procedimiento médico, solo una elección, solo parte de ser mujer. Usé todos los argumentos, libertad, privacidad, control. Pero en el infierno, nada de eso importa. Lo que vi, lo que sentí, destrozó todas las mentiras que me había dicho. Escuché a los bebés. Escuché sus voces. Sus llantos no eran suaves. No eran inocentes. Eran fuertes, furiosos, acusadores. El sonido me atravesó el alma. Y en ese momento comprendí que no era solo una decisión médica. Era sangre. Sangre inocente. Sangre que clamaba desde la tierra y llegaba a los oídos de Dios. Y él no lo olvidó. No había paz en ese lugar. No había consuelo. No había escapatoria a los gritos. Sentí cada uno de esos abortos desgarrarme el alma. No era un asunto político. No eran los derechos de las mujeres. Era la vida. Era un asesinato. Y el juicio era insoportable. Díselo a todos, Joseph. Diles que los placeres de este mundo no valen el precio de la eternidad. Esa vida que una vez creí hermosa, el dinero, los viajes, la ropa, el poder, la atención. Era una fachada, una trampa, una mentira cuidadosamente preparada, surgida del abismo. Creía tener el control. Creía ser inteligente, pero estaba ciego. Ni siquiera me di cuenta de que caminaba hacia la destrucción hasta que fue casi demasiado tarde. El diablo vestirá el pecado de seda. Envolverá cadenas en oro, pero sigue siendo esclavitud. Sigue llevando a la muerte. Unos días después de despertar en el hospital, me enteré del fallecimiento de Jim Miesbacher. Y cuando supe la noticia, lloré. Lloré todo el día. No podía explicar por qué exactamente. Fue como si algo en lo profundo de mi alma se rompiera. No sabía qué hacer. ¿Era posible que lo que vi en el infierno ocurriera antes de que el mundo supiera siquiera que había muerto? ¿Podría ser que Dios me permitirá presenciar su destino antes de tiempo? No lo sé. Quizás nunca lo sepa. Solo Dios lo sabe. Pero sí sé esto, estaba casi perdido para siempre. Estaba al borde. Un momento más y habría desaparecido. Separado de la misericordia. Separado de la esperanza. Pero Dios, en su inconcebible misericordia, dijo que no. Metió la mano en la muerte y me rescató. No porque lo mereciera, no porque fuera especial, sino simplemente porque Él es misericordioso. Porque quería que yo hablara, que testificara, que fuera una voz para quienes aún tienen tiempo, que fuera una advertencia viviente. Estoy aquí hoy por esa misericordia. Y no la tomo a la ligera. Si Él pudo alcanzar a alguien como yo, una mujer tan hundida en el pecado que olvidó lo que significaba sentir, entonces puede alcanzar a cualquiera. A cualquiera. Pero la clave está en que debes acudir a Él mientras aún estés viva. Debes elegirlo mientras aún tengas aliento. Porque una vez que cruces al otro lado, estará hecho. La decisión está sellada. No hay vuelta atrás. No hay cambio de bando.
No hay que suplicar una oportunidad más. Me dieron una segunda oportunidad. Pero a la mayoría de la gente no. Así que, por favor, Joseph, por favor, a quien lea esto, no esperes. No juegues con tu eternidad. Acude a Jesús mientras la puerta esté abierta. Si todavía estás aquí, si todavía estás leyendo esto, quizás, solo quizás, Dios te esté tocando el corazón una vez más. Quizás este sea tu momento. Porque lo que acabas de leer no es solo una historia. Es una llamada de atención. Y no fue dado para aterrorizarte. Fue dado para salvarte. Verás, el testimonio de Margaret no fue elaborado. No fue ensayado. No fue exagerado para expresar opiniones emotivas. Fue un grito desde el mismísimo borde del infierno. El llanto de alguien que estuvo a punto de ser encerrada en el fuego eterno. Alguien que experimentó lo que se siente el juicio, y de alguna manera, vivió para contarlo. ¿Te das cuenta de lo inusual que es eso? De lo serio que es. Ella no era predicadora. No era profetisa. Era una mujer destrozada que vivía en rebelión, como tantas personas hoy. Sin embargo, Dios, en su misericordia, intervino en la muerte y la rescató. Pero no todos tienen esa oportunidad. Su amiga Sandra no. Estaban en el mismo coche, en la misma calle. Borrachas de la misma fiesta, viviendo el mismo estilo de vida. Pero Sandra nunca regresó. Sandra murió en su pecado y nunca pudo arrepentirse. Nunca pudo confesarse. Nunca tuvo tiempo de reconsiderar. No había una cama de hospital. No había una voz desde arriba. No hay segunda oportunidad. ¿Entiendes lo aleccionador que es esto? Margaret no se salvó por ser buena. No se salvó por ser mejor que Sandra. Se salvó porque Dios quería que alguien regresara y testificara, no para condenar al mundo, sino para advertirlo. Esa advertencia es para ti ahora mismo. Por favor, escúchame. Si vives en pecado, si andas metido en la oscuridad, jugando con Dios, ocultando cosas que nadie más ve, necesitas arrepentirte. No la próxima semana. No cuando la vida se calme. No cuando la iglesia haga otro llamado al altar. Necesitas arrepentirte hoy. Porque el mañana no está prometido. Ni a mí. Ni a ti. Ni a nadie. ¿Cuántas personas han dicho, me reconciliaré con Dios más tarde? ¿Cuántas han pensado en un fin de semana más, una relación más, una solución más? Después de esto, pararé. Pero entonces su vida se acorta y entran en una eternidad para la que nunca se prepararon. El infierno está lleno de gente que planea arrepentirse más tarde. Así que te pido con todo mi ser, no esperes. No endurezcas tu corazón. No descartes esto como un simple mensaje religioso más, porque esto es cuestión de vida o muerte para siempre. Quizás pienses que has llegado demasiado lejos. Margaret también lo pensó. Creía que sus pecados eran demasiado profundos, demasiado viles para ser perdonados. Tuvo abortos que ni siquiera recordaba. Destruyó matrimonios. Se burlaba de los cristianos. Se reía de la idea del infierno. Y aún así, Dios le dio misericordia. Si Él puede perdonarla, puede perdonarte a ti. Pero solo si acudes a Él mientras aún tienes aliento en el cuerpo. No puedes esperar a estar en tu lecho de muerte. Puede que nunca tengas un lecho de muerte. Ahora, hablemos con sinceridad de la Iglesia, del pueblo de Dios, de quienes ostentan el título de pastor, ministro, evangelista, profeta y líder de alabanza. Margaret vio a miles de pastores en el infierno. Piénsenlo. Eran personas que conocían las Escrituras. Personas que subían a los escenarios. Personas que guiaban a otros en la oración. Y, sin embargo, estaban perdidos. ¿Por qué?
Porque vivían de una manera en público y de otra en privado. Porque ocultaban su pecado tras sermones. Porque les importaba más la reputación que la rectitud, porque creían que Dios no los desenmascararía. Pero lo hizo, y lo hará. Vio a Jimmy Swaggart encadenado en tormento, rogando por una segunda oportunidad, rogando por regresar y advertir a otros. Con el rostro cubierto de lágrimas de sangre, el peso de sus pecados ocultos lo arrastraba a la desesperación. Creía que iría al cielo. Creía que su ministerio cubriría sus compromisos privados. Pero en el momento de su muerte, la máscara se le arrancó. Y lo que le sucedió a él puede sucedernos a cualquiera si no nos arrepentimos. Nadie está exento. Ningún título puede protegerte del juicio de Dios. Iglesia, esto es una llamada de atención. Esto es un zarandeo. Dios está llamando a su pueblo a salir de las transigencias, del pecado oculto, del desempeño, de la religión falsa. Nos está llamando de vuelta a la santidad. Si eres pastor y luchas con la lujuria, confiésalo. Si tienes una aventura, termínala. Si predicas justicia el domingo y ves pornografía el lunes, clama a Dios por liberación. No sigas andando como si nadie lo supiera. Dios lo sabe. Y un día, pronto, todo lo oculto quedará al descubierto. No se vence el pecado fingiendo que no existe. Se vence sacándolo a la luz. A través del ayuno, la oración, la rendición de cuentas y el arrepentimiento sincero. La gracia de Dios es poderosa, pero solo funciona cuando dejamos de correr y empezamos a rendirnos. Permíteme preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que temblaste ante la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste, no para recibir bendición, sino para ser purificado? El avivamiento no empieza en el mundo. Empieza en la iglesia, en el corazón, en lugares secretos. Margaret fue rescatada por una razón. No para hacerse famosa, ni para escribir un libro, sino para dar la alarma, para gritar, regresen. El infierno es real. Y la puerta es ancha. Y ahora la decisión es tuya. Has escuchado su testimonio. Has escuchado sus lágrimas. Has escuchado su súplica. ¿Qué harás con ella? ¿Seguirás leyendo? ¿Te la quitarás de encima? ¿O te arrodillarás y clamarás al que aún salva? Esta podría ser tu última advertencia. Esta podría ser tu última invitación. No la dejes pasar. Cae a los pies de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Aléjate de toda oscuridad. Sé limpio. Sé restaurado. Sé lleno del Espíritu Santo. Vive en santidad. Camina con humildad. Y mantente listo. Porque en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, todo terminará. Y cuando termine, solo una cosa importará. ¿Estabas bien con Dios? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un creyente muriera y Jesús lo llevara a presenciar el infierno mismo, donde incluso almas famosas como Bob Marley claman en llamas eternas? Esta es la historia real de la hermana Victoire, una mujer devota cuya alma abandonó su cuerpo después de morir y fue guiada por el Señor para ver verdades aterradoras sobre la iglesia, la música, el matrimonio y la supuesta leyenda que te atrapó para siempre. Antes de comenzar, por favor, deja tu nombre y ubicación a continuación. Oraré por cada uno de ustedes. Te envío el cálido amor de Jesucristo. Esta historia no es solo para escucharla. Es para despertar, porque lo que la hermana Victo vio en el infierno te hará ver este mundo de otra manera. Mi nombre es hermana Ayan Bati Victo. Soy de la República de Togo y estoy casada con un evangelista llamado Señor Herbert. La mañana del 9 de septiembre de 2014, me desperté con un dolor de cabeza pulsátil. Pensé que era una migraña común y corriente, así que compré un medicamento. Pero con el paso de las horas, el dolor empeoró.
Me sentía mareada, débil y extraña. Mi esposo llamó a un médico, quien me puso una inyección y me hizo una transfusión de sangre. Después, me fui a descansar. Entonces ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Mientras yacía en la cama, una luz brillante inundó mi habitación, una luz de otro mundo. Mi esposo y mis hijos dormían a mi lado, pero comencé a sentir que mi cuerpo se quedaba inmóvil, como si algo me tirara desde dentro. No podía hablar. No podía moverme. Pensé que me moría. Empecé a confesar en silencio todos mis pecados, desde mi infancia. De repente, 2 ángeles radiantes aparecieron en mi habitación. Me llamaron por mi nombre. Victor, levántate. Debemos irnos. Me puse de pie para seguirlos, solo para darme cuenta de que mi espíritu se había elevado de mi cuerpo, que aún yacía en la cama. Fue entonces cuando supe que había abandonado el mundo físico. Mientras seguía a los ángeles, me encontré corriendo, sin saber a dónde iba, pero moviéndome a una velocidad sobrenatural. De repente, una voz poderosa retumbó. «Detente». Me quedé paralizado. No había nadie a la vista. Entonces, descendiendo del cielo con una gloria indescriptible, apareció el Señor Jesucristo. Su rostro brillaba con una luz cegadora. No podía mirarlo directamente. Su presencia lo inundaba todo a mi alrededor. Nos encontrábamos en un vasto y vacío lugar, como un desierto. Entonces el Señor me llevó a una encrucijada. Ante mí había 2 caminos. Uno era ancho y estaba lleno de miles de personas. El otro era estrecho y estaba completamente vacío. Noté que la gente en el camino ancho parecía muy santa. Las mujeres vestían ropa modesta, sin joyas ni maquillaje. Llevaban la cabeza cubierta. Los hombres parecían pastores y líderes de la iglesia. Algunos cantaban, otros oraban en lenguas. Todos parecían gente de Dios. Así que pensé, son cristianos como yo. Debería unirme a ellos. Y lo hice. Me adentré en la multitud. Pero de repente, una voz retumbó desde arriba: «Victor, sal de entre ellos». Entonces la mano del Señor me sacó de la multitud y me colocó de nuevo en la encrucijada. Jesús me miró y dijo: «Víctimas, estas personas son cristianas de nombre, pero no de corazón. Aunque van a la iglesia, visten modestamente y hablan de mí, sus corazones están llenos de mentiras, lujuria, odio e hipocresía. Van por el camino ancho que lleva al infierno». Me quedé en shock. Parecían las personas más santas que jamás había visto. Entonces el Señor me dijo que volviera a mirar el camino ancho. Vi algo extraño. Gente jugando al fútbol, lo que algunos llaman soccer. Algunos entrenaban. Otros sostenían balones. Algunos eran aficionados con las camisetas de sus equipos favoritos. Jesús me dijo: «Estos futbolistas y sus aficionados van camino al infierno». El fútbol no es solo un juego. Es un sistema satánico. Me mostró una visión espiritual en el reino de las tinieblas. Demonios jugaban al fútbol con una calavera humana. El Señor me reveló el espíritu del fútbol, un poder demoníaco tras este deporte. Dijo: «Este espíritu es adorado por equipos, jugadores y aficionados por igual». Jesús dijo: «Ningún hombre ni mujer cuyo corazón esté ligado al fútbol entrará en mi reino». Me conmovió. Nunca había conocido algo tan popular como el fútbol, pero de un origen tan oscuro. Jesús me tomó de la mano y me dijo: «Ven conmigo». En un instante, estábamos ante la puerta del cielo. Era algo que jamás había visto. Radiante y santo, lleno de una paz que me estremecía el alma. Frente a la puerta había una larga fila de personas esperando para entrar. 3 ángeles montaban guardia y uno de ellos tenía ojos por todo el cuerpo. Podía verlo todo. Nada le era oculto. Una a una, la gente avanzaba.
El ángel de los ojos examinaba a cada persona. Si era digna, asentía y las puertas se abrían de par en par. Esa persona entraría en la gloria eterna. Pero si no lo era, meneaba la cabeza con tristeza. Entonces, de repente, un poderoso torbellino aparecía, la atrapaba y se la llevaba. Oí sus gritos mientras se los llevaban, sus voces perdiéndose en la distancia. Fue aterrador. La fila seguía avanzando, pero ese día, solo vi a una mujer aceptada en el reino de los cielos. Solo una. Era una mujer tranquila, vestida con sencillez, llena de paz. Jesús me dijo, esta mujer oraba constantemente, vivía en paz con todos, mostraba amor y nunca exhibía su cuerpo. Ella caminó humildemente delante de mí. Al entrar por la puerta, los ángeles se regocijaron. Danzaron y cantaron, alabando al Señor con gran alegría. El cielo celebraba la llegada de un alma fiel. Jesús se volvió hacia mí y dijo, Victis, esta es la realidad. Muchos me llaman Señor, pero sus vidas no me reflejan. Me adoran con los labios, pero me niegan con el corazón. Pocos entrarán en mi reino, no porque no quiera, sino porque se niegan a andar por el camino angosto. Me quedé en silencio, abrumado por lo que había visto. El peso de la eternidad era real. El camino angosto era real. El cielo era real, pero también lo era el rechazo. Después de dejar la puerta del cielo, pensé que el viaje había terminado. Pero Jesús se volvió hacia mí con una mirada solemne y me preguntó, Victis, ¿a dónde vas los domingos? Respondí, a la iglesia, Señor, a adorarte. Me miró al alma y dijo, muchas iglesias hoy no me adoran. Adoran a Satanás. Mientras hablaba, el suelo se abrió bajo nuestros pies y descendimos al infierno. El aire se volvió denso, la oscuridad se apoderó de nosotros. Escuché los gritos de las almas, de los pastores, de los directores de coro, de los feligreses ahora atormentados. Jesús me mostró a quienes habían predicado la verdad pero vivían en pecado, quienes usaron su nombre para la fama y edificaron multitudes en lugar de altares. Estas no son mis iglesias, dijo. Ahora pertenecen al enemigo. Vi a personas que conocía, como el pastor Morris de Togo, sufrir de forma inimaginable. Jesús dijo, muchos me sirven con los labios, pero no con la vida. Por eso te envío de vuelta para advertirles. No vengo por edificios ni movimientos. Vengo por una novia pura, obediente, santa y lavada en mi sangre. Y así continuamos adentrándonos en las sombras, donde nos aguardaban verdades aún más aterradoras. Mientras caminábamos entre el tormento y el fuego, Jesús me condujo a las profundidades del infierno. Los gritos se hicieron más fuertes, el dolor más intenso. Los demonios estaban por todas partes, algunos arrastrándose, otros volando, otros vigilando ciertas almas como carceleros. Sus rostros estaban deformados por el odio. Su risa era cruel. Cada sonido en ese lugar estaba lleno de agonía. Entonces Jesús dijo, víctimas, aquí hay personas que el mundo aún celebra, pero sus almas están perdidas para siempre. Deja que te lo muestre. Llegamos a un pozo oscuro, y dentro había un hombre bailando. Sus movimientos eran salvajes, torturados y mecánicos, como si lo estuvieran forzando. Miré más de cerca y lo reconocí. Señor, ¿es Michael Jackson?, pregunté. Jesús asintió. Sí, era él. Seguía vestido como el mundo lo recuerda, sombrero, guantes, ropa brillante, pero ahora tenía la piel quemada y desgarrada. Cada vez que intentaba dejar de bailar, los demonios se abalanzaban sobre él con látigos de fuego y lo obligaban a seguir. Gritaba, ayúdenme. Dejen de tocar mi música. Díganle al mundo que estoy sufriendo aquí. Díganles que mis canciones traen gente a este lugar. Lloré. Jesús dijo que era un agente de las tinieblas. Su música no era solo música. Era influencia espiritual.
Abrió las puertas a la rebelión, la lujuria, el orgullo y la brujería. Incluso ahora, muchos de mis hijos siguen bailando con su música. Lo tocan en sus casas y en sus iglesias, y no conocen el alma tras el sonido. Entonces Jesús me llevó a otra habitación. Dentro había un hombre con rastas encadenado, llorando amargamente. Señor, pregunté, ¿quién es este? Jesús respondió, este es Bob Marley. Bob nos miró y exclamó, nunca creí que fueras real, Jesús. La gente me decía que era Dios. Me decía que estaba cumpliendo una profecía. Pero fui engañado. Vayan y adviertan a los rastafaris. Diles que se corten el pelo, que crean en Jesús, el verdadero Salvador. Diles que no me sigan porque estoy perdido. Cayó al suelo gritando de desesperación. Jesús dijo, todos los años, el día de su muerte, el 11 de mayo, la gente se reúne para celebrarlo. Llevan su imagen. Citan sus palabras como si fueran divinas, pero honran a un alma condenada eternamente. Quienes veneran su memoria, quienes lo llaman profeta, siguen el mismo camino que él tomó, y a menos que se arrepientan, terminarán aquí. Sentí un peso indescriptible en el corazón. Eran personas idolatradas por millones, cantantes, íconos, leyendas. Pero aquí en la eternidad, no tenían gloria, solo tristeza, solo arrepentimiento. Jesús me miró y dijo, diles que compartan mi gloria con los ídolos. No compito con celebridades. Mi pueblo debe elegirme a mí o a ellos, la luz o la oscuridad, la verdad o la popularidad. Y luego añadió con autoridad en su voz, yo soy el Señor. No soy un símbolo, ni una canción, ni una estatua. Yo soy el Dios vivo, y nadie se burlará de mí. Me quedé allí en silencio. No podía hablar. Las voces del tormento me rodeaban. El calor me oprimía la piel, y en algún lugar de la oscuridad, oí una melodía familiar. Una canción de Michael Jackson resonando débilmente, seguida de un grito. El Señor apartó su rostro de aquel lugar y reanudamos la marcha. El viaje no había terminado. Él quería que viera más. A medida que nos adentrábamos en el infierno, la oscuridad se espesaba y los gritos se hacían más fuertes. Entonces Jesús me condujo por un pasillo estrecho donde vi a un niño pequeño, tembloroso y acurrucado en el suelo, de no más de 8 años. Demonios en forma de serpientes e insectos lo atormentaban, mordiéndolo y picándolo mientras gritaba, Jesús, sálvame. Caí de rodillas y pregunté, Señor, ¿por qué está aquí? Jesús le preguntó al niño, ¿qué te trajo aquí? El niño respondió, caricaturas, películas de guerra, videojuegos, telenovelas. Jesús me miró y dijo, nadie le enseñó mi palabra. La televisión lo crió. Sus padres dejaron su alma desprotegida. Observé cómo el niño se acercaba a Jesús, pero el Señor se detuvo. Se le juzga, dijo, por lo que le dieron, y no le dieron nada. Un demonio rió. La iglesia estaba demasiado llena. Sus padres estaban demasiado distraídos, así que ahora nos pertenece. Me di la vuelta, desconsolado. Jesús susurró, adviérteles, Victor. El enemigo va tras los niños. Lo que parece inofensivo los está destruyendo. El infierno también tiene cabida para los niños. Y el cielo espera a quienes aprenden la verdad. Al salir del lugar donde atormentaban al niño, me sentí completamente destrozado. No me quedaban fuerzas. Pero Jesús dijo, hay una cosa más que debes ver. Luego desapareció. En su lugar apareció una figura brillante al principio, casi angelical. Pero al acercarse, su belleza se transformó en algo aterrador. Su túnica se volvió negra y su risa resonó como un trueno. Me desplomé bajo el peso de su presencia. Me miró fijamente y dijo, soy Satanás. Tú, Victor, has estado sacando almas de mi reino. Pero ahora te mostraré quién gobierna realmente las iglesias.
Empezó a jactarse. He llenado púlpitos de avaricia, coros de orgullo y bancas de rencor. He hecho que la religión sustituya la santidad, y aún creen estar salvos. Intenté hablar, pero no pude. Él levantó la mano y el dolor me recorrió el cuerpo. Justo entonces apareció un destello de luz. Jesús había regresado. Satanás gritó y retrocedió furioso. Jesús dijo, ¿lo oíste? Esa es la voz que se escucha en muchas iglesias hoy en día. Pero él no tiene poder sobre los que andan en mi nombre. Me miró y dijo, dilo. Temblando, declaré en el nombre de Jesucristo. Satanás se derrumbó como un trueno. Jesús dijo, esta es la autoridad que doy a mi pueblo. Úsenla no como una frase, sino como un arma. La guerra es real y mi iglesia está dormida. Luego continuamos hacia una verdad más profunda que aún espera ser revelada. Después de que Satanás desapareció, Jesús se volvió hacia mí con expresión seria y dijo, Victis, ahora te mostraré cómo el enemigo ha usado el matrimonio para destruir muchas almas. En un instante, entramos en un estado espiritual diferente. El ambiente estaba cargado de tristeza. Vi hombres y mujeres encadenados, algunos llorando, otros en silencio, arrepentidos. Jesús me condujo hasta una mujer llamada Christine. Llevaba una gran cruz católica alrededor del cuello. Señor, exclamó, creí que te estaba honrando. No lo sabía. Jesús respondió, ya no estoy en la cruz. Sin embargo, me mantienen allí como una estatua. A quien adoran no soy yo. Es al anticristo. Continuó diciendo que la supuesta agua bendita que usan está mezclada con la muerte. El catolicismo está en alianza con lo oculto. No habito en esa iglesia. Entonces vi al Papa Juan Pablo II en el infierno, con una enorme serpiente enrollada en su cuello. Jesús dijo, si no salen del engaño y me siguen en espíritu y en verdad, ningún católico entrará al cielo. Después, me mostró a un hombre que asistía a la iglesia todos los domingos, pero pasaba las noches en bares y discotecas. Me honraste con tu horario, dijo Jesús. Pero tu corazón pertenecía al mundo. También vi a la esposa de un pastor en llamas. Se negó a perdonar, dijo Jesús. Murió amargada, aferrándose al dolor. Jesús entonces habló con profunda tristeza. Diles a las esposas de pastores que deben vivir con humildad y perdón. Muchos creen que su título los salvará, pero los títulos no pueden ocultar un corazón impenitente. Él me mostró más. Parejas comprometidas durmiendo juntas, hombres viviendo con mujeres sin pagar la dote, y pastores peleando con sus esposas pero predicando como si nada pasara. Son fornicarios, dijo Jesús. Desobedecen mi pacto. Vi a una mujer gritando en tormento. Pensé que el amor era suficiente. Pensé que podía salvarlo. Pero Jesús respondió, su matrimonio con un incrédulo la alejó de mí. Luego me miró y dijo, cuando las personas se casan sin pedírmelo, se exponen a la destrucción. Yo no uno a los justos con los impíos. Ambos deben nacer de nuevo. Mi espíritu no puede bendecir a quienes están unidos en yugo desigual. Hizo una pausa y luego añadió, muchos se ofenderán por esto, pero digo la verdad. Y cuando se rechaza la verdad, el juicio viene tras ella. Sentí el peso de sus palabras. El matrimonio no es solo una decisión humana. Es un pacto espiritual. Y cuando se hace fuera de su voluntad, puede convertirse en una cadena que lleva directo a la muerte eterna. Entonces Jesús miró hacia adelante y dijo, ahora las víctimas, su apariencia, sus decisiones y la condición de sus corazones están atrayendo juicio sobre ellas. Y caminamos hacia otro lugar triste. Entramos en un lugar que parecía más tranquilo que el resto del infierno, pero no menos aterrador. Era más oscuro, más pesado. Podía sentir algo diferente en el aire. No era el caos de la violencia ni la blasfemia como en las otras cámaras.
Aquí sentí el peso de la vanidad, el orgullo, la seducción y la rebelión oculta. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, Victis, aquí es donde terminan muchas de mis hijas. Debes hablar con valentía. No tengas miedo. Ante nosotros aparecieron innumerables mujeres, todas encadenadas, algunas llorando, otras gritando, algunas arañándose la cara con arrepentimiento. La mayoría vestían con esmero, pero su belleza se había vuelto en su contra. Sus cabellos se habían convertido en serpientes. Sus ropas se habían convertido en fuego. El maquillaje les derretía el rostro como ácido. Jesús señaló a una y dijo, era conocida por su belleza, pero su belleza se convirtió en su Dios. Mientras caminábamos entre la multitud, Jesús comenzó a hablar, no a mí, sino a las almas mismas. Se les dijo, se les advirtió. Mi palabra fue clara, pero seguiste al mundo en lugar de seguirme a mí. Entonces me miró y dijo, Victis, diles a mis hijas que muchos de sus accesorios, su cabello artificial, sus pestañas postizas y sus ídolos de la moda están malditos. Algunos de estos productos están consagrados a altares demoníacos incluso antes de llegar a las tiendas. Y cuando se los ponen, no solo llevan estilo, sino espíritus. Me quedé sin palabras, Señor, dices que estas cosas traen demonios. Jesús respondió, no todos, sino muchos, y mi espíritu les ha advertido. Pero callan la convicción en sus corazones. Dicen, es solo moda. Es solo cabello. Dios mira el corazón. Pero les digo que lo que cubre el cuerpo refleja lo que gobierna el corazón. Señaló a una mujer que llevaba largas trenzas artificiales, ahora vivas como serpientes negras que le mordían el cuero cabelludo. Ella gritó y dijo, no lo sabía. Solo seguí a mis amigas. No pensé que importara. Jesús respondió con tristeza, te di una corona natural. La cambiaste por lo que el mundo llamaba hermoso, pero nunca me preguntaste qué deseaba. Nunca buscaste mi belleza. Seguimos adelante y Jesús me mostró mujeres que alguna vez sirvieron en el liderazgo de la iglesia. Dijo, eran pastores, esposas, líderes de alabanza, mentores de jóvenes, pero sus corazones se llenaron de competencia, celos y orgullo. Se vestían para impresionar a los demás, no para honrarme. Vi a una mujer que una vez bailó en la iglesia. Su vestido era corto. Sus alabanzas eran fuertes. Pero ahora estaba en silencio, ardiendo de vergüenza. Bailó en mi casa. Jesús dijo, pero no para mí. Ella buscaba atención, y la obtuvo del hombre y del infierno. Entonces el Señor dijo algo que me quemó el alma para siempre, díganles a las mujeres que no cree sus cuerpos para ser exhibidos por lujuria. Vestí a Eva. Cubrí su vergüenza. Pero esta generación se ha descubierto de nuevo y lo llama libertad. Esto no es libertad. Es esclavitud al enemigo. Continuó, y no piensen que solo se trata de apariencia. Muchas mujeres visten modestamente por fuera, pero sus corazones están llenos de amargura, orgullo y chismes. Llevan faldas largas, pero guardan rencor. Se cubren la cabeza, pero delatan a sus hermanas con juicio y calumnia. ¿Lloré? Jesús dijo, díganles que guarden sus corazones. Lo que contamina no es solo lo que entra en el cuerpo, sino lo que fluye del corazón. Deseo mujeres santas por dentro y por fuera que vivan en el perdón, la humildad y el amor. Entonces me miró de nuevo. Diles que el infierno no fue hecho para ellas. Fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero el enemigo las engaña con vanidad y moda, con falso amor y falsa identidad. Y ahora muchas de mis hijas están prisioneras aquí. Hizo una pausa y luego susurró con gran urgencia, adviérteles, Victoire. Diles que vengo pronto, y que vengo por una novia pura. Que laven sus vestiduras en mi sangre, no que las adornen con rebelión. Que vuelvan a mí. Mientras nos alejábamos de aquel lugar desolado, aún podía oír el llanto de mujeres, madres, hijas,
predicadores y adolescentes que lamentaban decisiones que consideraban inofensivas. Y entonces Jesús dijo: ahora les mostraré a los líderes, aquellos que una vez guiaron a otros pero no me siguieron. Al alejarnos de los llantos de las mujeres, la expresión de Jesús cambió de nuevo. Sus ojos reflejaban tristeza e ira santa, un dolor justo. Podía sentirlo en el aire, la pesadez de la traición, el peso de la responsabilidad mal utilizada. Dijo: víctimas, muchos de los que están al frente de mi pueblo no están conmigo. Vengan a ver el destino de los líderes que lideraron sin mí. Entramos en otra sección del infierno. Este lugar se sentía más frío. Los gritos aquí no eran solo de dolor, sino también de vergüenza. No se trataba de almas comunes. Eran pastores, profetas, obispos, apóstoles, ancianos, ministros, hombres y mujeres que una vez tuvieron autoridad en la iglesia. Algunos aún vestían las vestimentas con las que habían predicado. Algunos aferraban Biblias que ahora ardían en sus manos como fuego. Sus púlpitos se habían convertido en sus prisiones, y sus títulos estaban grabados en cadenas que los ataban. Jesús dijo: estos son aquellos a quienes se les confió mi palabra, pero la distorsionaron por lucro, por fama, por caridad. Se alimentaron a sí mismos mientras mis ovejas se morían de hambre. Construyeron ministerios, no altares. Reunieron multitudes, pero nunca llevaron almas al arrepentimiento. Nos acercamos a un hombre que lloraba y se mordía los dedos hasta sangrar. Fue ungido. Jesús dijo: lo llamé cuando era joven. Empezó con fuego, pero luego llegó el dinero. Empezó a tergiversar mi palabra para complacer al pueblo. Vendió profecías. Recogió ofrendas, pero su corazón se corrompió. Ahora no puede escapar del fuego. Otro hombre estaba encadenado, gritando: yo era un general en la fe. Expulsé demonios. Resucité a los muertos. Pero Jesús respondió: usaste mi nombre, pero no me conociste. Me predicaste públicamente, pero viviste para ti mismo en privado. Tus obras fueron muchas, pero tu fruto fue podrido. Vi a una mujer, una vez una respetada profetisa, ahora atormentada por demonios que imitaban su voz, repitiendo las falsas visiones que una vez dio. Ella gritó: Señor, solo quería ayudar. Solo dije lo que la gente quería oír. Pero Jesús respondió: temiste a los hombres más que a mí. Profetizaste mentiras en mi nombre. Dijiste que yo hablaba cuando callaba. Condujiste a muchos a la destrucción. El Señor me llevó más allá y dijo: mira cuántas iglesias fueron fundadas por hombres que nunca envié. Dijeron: Dios me llamó, pero fue el orgullo, no mi espíritu. Dividieron mi cuerpo para construir su propio nombre. Operaron con dones, pero ignoraron la santidad. Anhelaban plataformas, no presencia. Y cuando les advertí, endurecieron sus corazones. Vi hombres que habían dejado a sus esposas para casarse con mujeres enviadas por Satanás. Jesús dijo: cuando un pastor repudia a su esposa de pacto y se casa con otra sin mi aprobación, entrega su iglesia al enemigo. Su altar se contamina y yo me retiro. Continuó: muchos de mis siervos predican sin perdonar. Se pelean con sus esposas y luego se quedan detrás del púlpito. Viven en pecado secreto y creen que la gracia lo cubre. Pero yo no me dejaré burlar. Y si no se arrepienten, les quitaré el candelero. Vi iglesias escritas en un libro. Algunos nombres brillaban con luz. Otros estaban tachados, cubiertos de ceniza. Jesús explicó: cuando una iglesia se alinea conmigo, la cubro con mi gloria. Pero cuando una iglesia sigue al mundo, abraza la inmoralidad y rechaza la disciplina, borro su nombre. Puede que todavía exista en la tierra, pero en el cielo ya no se reconoce. Entonces Jesús se volvió hacia mí y me dijo: víctima, el engaño es fuerte. Mucha gente sigue a los líderes más que a mí. Defienden a sus pastores más que mi verdad. Ignoran la convicción del Espíritu Santo y dicen:
no toquen al ungido. Pero yo les digo que si los ungidos viven en rebelión, serán juzgados con mayor severidad. Porque a quien mucho se le da, mucho se le exige. Hizo una pausa y pude sentir el dolor en su voz. Amo a mi iglesia. Morí por mi iglesia. Pero la iglesia debe volver a la santidad. Los títulos no salvan. Los cargos no salvan. Solo la obediencia a mi palabra. Entonces susurró, díganles que vuelvo, no por celebridades con túnicas, sino por siervos de corazón limpio. No por fama, sino por fidelidad. No por ruido, sino por verdad. Al darnos la vuelta para irnos, aún podía oír los gritos de hombres y mujeres que una vez se presentaron ante multitudes, ahora incapaces de presentarse ante Dios. Y supe sin duda alguna que ningún sermón, ninguna profecía, ningún milagro podría sustituir una vida verdaderamente entregada. Y entonces Jesús dijo, Victoire, has visto la condición de la iglesia, pero antes de que te envíe de regreso, debes ver qué hora es en el reloj celestial. Jesús me miró con ojos que traspasaban la eternidad misma. Sentí un cambio en mi espíritu. La atmósfera se volvió densa como el momento previo a una tormenta. Entonces dijo, Victa, ahora tienes que ver qué hora es. De repente, nos encontramos ante lo que parecía un enorme reloj dorado suspendido en el cielo. No hacía tic-tac como un reloj terrenal. Latía con luz y poder. Cada número en su esfera brillaba con fuego, y las manecillas no se movían con los segundos, sino con la intención divina. Jesús señaló el reloj y dijo, esta es la hora del cielo. Esta es la hora en el reino espiritual. Miré y quedé atónito. La manecilla ya no marcaba la hora ni los minutos. Estaba posicionada entre el último segundo y la trompeta. No había más demora, no más tiempo que perder. Jesús dijo, es casi medianoche en el espíritu. La trompeta está a punto de sonar. Regresaré por mi novia, pero mi novia no está lista. Su voz resonó con urgencia y tristeza. Mi iglesia está dormida, entretenida, distraída. Predican prosperidad, pero no pureza. Hablan de bendiciones, pero evitan el arrepentimiento. Temen más a la ofensa que al pecado. Se preparan para la carrera, para la profesión y para las inversiones, pero no para la eternidad. Me quedé temblando mientras las manecillas del reloj celestial brillaban con más intensidad. Fue aterrador y glorioso a la vez. Entonces Jesús extendió la mano y me tocó la frente. En ese momento, sentí el peso de las almas como un torrente de corazones humanos que inundaba mi espíritu. Sentí el dolor de los niños engañados, de los jóvenes atados por la lujuria, de las iglesias llenas de ruido pero vacías de verdad. Caí de rodillas y clamé, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús respondió, ve y avísale. Dile al mundo que no vengo algún día, sino ahora. Diles que no se preparen a la ligera, sino con urgencia. Dile a mi pueblo que regrese a la oración, a la santidad, al lugar secreto donde mora mi espíritu. Luego dijo, di la verdad aunque te odien. Declara mi palabra aunque te rechacen. Serás objeto de burla, silenciado y atacado. Pero yo estaré contigo. Te defenderé. Y cada alma que se arrepienta por esta palabra brillará como una joya en tu corona. Puso su mano sobre mi pecho y dijo, volverás a tu cuerpo. Lo recordarás todo. Esta experiencia no es solo para ti. Es para mi cuerpo. Es para las naciones. Entonces me miró a los ojos y pronunció las últimas palabras que resonarían en mi alma para siempre. Diles, no vengo por una iglesia que se parezca al mundo. Vengo por una iglesia que se parezca a mí. De repente, se escuchó un sonido como un viento impetuoso y todo comenzó a desvanecerse. Las imágenes del infierno, del cielo, de Satanás, del niño, de las mujeres, de los pastores, todo se desvaneció como cenizas en una tormenta. Y entonces abrí los ojos. Estaba de vuelta en la cama.
Mi cuerpo estaba rígido. Me dolía la cabeza. Mi esposo y mis hijos me rodeaban, llorando y rezando. Había estado ausente durante horas, pero mi alma había viajado mucho más allá del tiempo. Los miré con lágrimas en los ojos y susurré, Jesús viene. No estamos listos. Desde ese día, no he sido el mismo. Ya no temo al hombre. Ya no busco consuelo. Vivo solo para predicar lo que él me mostró, para advertir a los tibios, para llamar a los perdidos y para preparar a la novia. Porque vi el reloj del cielo y sé qué hora es. Antes de que pudiera siquiera empezar a procesar todo lo que el Señor me había mostrado, me miró de nuevo y dijo, Victis, no eres la única a quien le he revelado estas cosas. Hay otros, jóvenes y mayores, a quienes he llevado al otro lado del velo para que vean la verdad que muchos se niegan a escuchar. Y luego susurró, ahora escucha el testimonio de un joven, un humilde monaguillo, cuyo espíritu llevé a la eternidad, donde presenció lo que pocos podrían imaginar, el destino de un hombre venerado por el mundo. Ese chico estaba frente a mí con miedo, y lo que vio fue a Billy Graham en el infierno. Música,